amén, está en lo profético, vas a ser perseguido, pero vas a encontrar gente que te va a dar también ánimo, te va a decir Dios está contigo, la palabra se ha cumplido. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio, todo lo que emprende en Cristo Jesús. No te muevas, siempre te traemos palabras edificantes, mensajes que pueden ser nutrientes para tu espíritu y sé que será de mucha bendición. Como siempre no estoy solo, siempre todos los miembros tenemos un hombre de Dios que siempre nos habla de las características de los aves. He escuchado del águila, he escuchado muchísimos animales. Yo sé que le va a encantar y le va a gustar. Así que comparta, tome apunte. Y lo que más le gustó de este video, póngalo debajo para así hacer una segunda parte. Dejaré a mi hermano que así se está presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Tu hermano Rey Tejada, Christopher, Yo bendigo tu vida. Amén. Hoy es un día profético, especial. Sé que los que están allá en sus casas, en los diferentes lugares también van a ser grandemente bendecidos en este día. Queremos hablar en esta ocasión de un animal de 4 patas. Dios mío. Un animal de 4 patas. La Biblia habla de muchos animales, pero quiero tomar como base bíblica cuando Jesús entró al templo de Jerusalén. Jesús siempre iba a Jerusalén. Los judíos de forma general iban 3 veces al templo de Jerusalén. En esta ocasión para la fiesta de la Pascua. Sí. Wow. Y de muchas veces que Jesús fue al templo, en esta ocasión pasó algo insólito. Algo que nunca había pasado, pero pasó. Wow. ¿Tú recuerdas, mi hermano Christopher, cuando Jesús entró al templo, tomó un fuete, un látigo y empezó, el tema dice que empezó a purificarlo? Wow. Él llegó, subió al templo y una vez entró al templo, empezó a purificar el templo. Jesús desde pequeño, como te dije, iba al templo. Sí. Desde que María fue instruido, siempre iba al templo y veía cosas. Él enseñaba de todas estas cosas. Pero en esta ocasión, él dijo, tengo que hacer algo que yo nunca he hecho. Ay. Tomó un fuete y dice que empezó a accionar sacando todo lo que estaba allí. Y habían 2 animales y una ave. Dios mío. Una ave conocida como la paloma. Un animalito conocido como una oveja y otro animal conocido como un buey. Dios mío, qué característica. Vaya. Queremos hablar acerca del buey, Christopher. El apóstol Pablo en la carta dice que los ministros, los obreros que están trabajando en el reino son como bueyes. Y él habla acerca del trato, de la ayuda, del incentivo que deben de recibir tales obreros, tales ministros, tales ungidos, tales personas que por Dios han sido llamadas. Él dice a esa gente que Dios escogió, a esa gente que el Padre ha ungido, esa gente que están dando el todo por el todo en el reino, no se le puede poner bozal. Dios mío. Y cuando hablaba de bozal, se estaba refiriendo a la parte humana de ayuda económica, del sustento económico. Y él decía, están trabajando en el reino y están pasando necesidad, están pasando hambre. Wow. Y él dice, a ese buey que está trillando no se le puede poner bozal. ¿Cómo tú le podrías llamar a alguien, a un amo que tiene un buey, que ese buey está trabajando el surco, la tierra, y después de trabajar la tierra le deja puesto el bozal para que no coma? Está fuerte eso. Dele ahí, por favor, porque estoy viendo que están abusando muy fuerte en el reino. Con aquellos bueyes que están trabajando para el reino. ¿Cómo le llamarías tú, Christopher, a ese amo que tiene un animal trabajando y ese animal está trabajando la tierra? Un mal amo. Oye, la está trabajando y después de labor de trabajo le deja puesto el bozal. Hay que llamarle abusador. Ay. Desconsiderado. Dios mío. Claro que sí.
Y el apóstol dice que así son los ministros de Dios, que no reciben la ayuda de aquellos a quien ellos le están sirviendo. En este tiempo, Rey, ¿está pasando eso con los ministros? Pero hermano mío, tienes que experimentarlo, Christopher. Dios Tienes que mío. meterte a estas aguas profundas, como tú siempre dices. Tienes Ay. que meterte a estas aguas profundas para que tengas la vivencia. Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. Es digno. Hay dignidad en recibir la ayuda. Hay dignidad en recibir la ofrenda. Hay gente que le da apuro o cosa a recibir la ofrenda. Y todo el que predica, en su mayoría, empezamos así. No daba cosas a recibir una ofrenda, no daba. No. Lo hacíamos y lo hacemos por amor, entrega total. Sí. Pero el Padre estableció que quienes trabajan en el altar, quienes trabajan en la obra, dependan también de la obra. Sí. Entonces, Jesús lo primero que hace es soltar al buey. Y el buey no es igual. Agárrate. Bueno. El buey no es igual que el toro. Pregúntame por qué, Cristo. ¿Por qué? Porque desata eso ahí. Óyeme, hay diferencia en lo que es un buey y un toro. Porque el toro está para tres cosas únicamente. ¿Cuáles son? Número uno, vale por su carne, por su peso, por su masa corporal. Número dos, está para aparearse con la vaca. Sí. Y número tres, está para comerse el pasto. En esas tres cosas, piensa el güey, únicamente. El toro. El toro, perdón. Piensa únicamente en esas tres cosas. Hay gente que está en el reino que solamente piensa en sí mismo. No piensan en ser canal de bendición para multitudes, para muchos, para otros. José, el padre lo lleva al palacio para que sirviera como instrumento para sostener a toda una nación. Dios desea tomar gente, tomar personas que han sido, ellos piensan únicamente en ellos mismos. Dios desea no únicamente que tú seas de bendición para ti y para tu círculo de familia. Dios también desea que tú seas de bendición para tu congregación, para tu barrio, para tu provincia, para tu nación y para las naciones. Dios mío, Padre. Y eso el Padre lo va a hacer no con los que son toros. Él lo va a hacer con los que son Buey, Dios mío, Padre. Todo está serio. Agarre esto, por favor. Y para hacer buey, lo primero, Christopher, para hacer un buey es que hay que ser circuncidado. Dios mío. Tú hablas lengua, Christopher, ¿verdad? Dios mío, suéltalo. Aunque yo no he hablado lengua, pero yo hablo lengua. Óyeme esto, lo primero que hay que hacer para que el toro se convierta en buey es circuncidarlo. Es decirle, tú no vas a hacer tu voluntad, tú vas a hacer mi voluntad. Dios le dio a Abraham el pacto de santificación, de consagración, y le puso como señal la circuncisión. Dice Dios, no únicamente circuncisión en el órgano allá, lo voy a circuncidar también en sus mentes y en sus corazones, y allí estableceré mis leyes y mis decretos y mis mandamientos. Wow. Dios desea hacer de ti uno que pase de toro a buey. Dios mío, yo creo que tú ahí en ese momento me da la característica de los bueyes, como tú dijiste que el toro simplemente se basa en su metabolismo muscular, en comer el pasto, en aparearse, pero no hace más nada, simplemente está ahí. Hay personas en el reino que solamente hacen eso, se van a la iglesia, se sientan, pero no ayudan a los demás. No agárrate, Cristo, y después que es circuncidado, después que es capado, el segundo reto es, óyeme, recibir el yugo. Porque el toro está andando libremente en la sabana. Libremente en la sabana. Come, se aparea y tiene valor por su masa corporal. El buey, aparte de ser capado, se le es puesto, se le es impuesto un yugo. Jesús hablando de ese yugo, la gente le tiene miedo al yugo.
Pero Jesús dice, mi yugo es fácil y la carga que lleva es ligera. Aleluya, gloria al Señor. Y Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Wow. Estamos hablando, vas a pasar de toro a buey cuando acepte el peso de la responsabilidad y del llamado que el Padre te está haciendo. Hay una asignación divina real que pesa, que te está persiguiendo. Dice Dios, ven, quiero que salgas de la sabana. No quiero que hagas tu deseo, tu capricho, tu voluntad. Quiero que te sometas a mis normas, a mis leyes, a mis principios, al diseño que establecí para tu vida. Alguien tiene que dejarse poner el yugo, y no te estoy hablando de un yugo maldito, te estoy hablando del yugo del propósito que el Padre ha diseñado para tu vida. Dios mío, Padre. Christopher, después que él acepta el yugo, se deja guiar. Dios mío. Entonces hay gente, para poder arar la tierra. entonces hay gente en los caminos que no se dejan guiar. No se dejan guiar. Por eso es que el buey menos experto siempre se le coloca al lado al buey maestro. Está fuerte eso ahí, dale ahí. Porque no hemos sido llamados a arar solo. Nota esto. Siempre se le coloca a la par con dos. ¿Tú has visto películas? Claro. Eso no se ve hoy en las ciudades. La gente que es de campo sabe, siempre se ponen dos bueyes para que vayan. El maestro nos mandó a la gran comisión de 2 en 2. Sí. Y dijo la razón y dijo el motivo. Dijo porque 2 en 2 hay del solo. Hay de aquel que anda solo, errante por ahí. Y dijo que se han de ayudar. Mientras tú estás impartiendo la palabra, yo estoy intercediendo a favor tuyo. Padre, guárdalo. Padre, cuídalo. Yo recuerdo una experiencia personal. Y dije, ¿qué me hubiese pasado a mí si yo no hubiese andado con un escudero, Christopher? Wow. Yo recuerdo que estando ministrando y luego de la ministración, una mujer bajo influencia diabólica, pero en ese momento ciego yo, me hechizó. Oye, fue en estación de segundo, hechizado completamente. Wow. Me desconecté. Y estando así desconectado, que la mente se fue a lo carnal, a lo diabólico, quien estaba a mi lado, mi compañero, me dio un codazo. Ey, despierta. Me dijo, Rey, ¿qué te pasa? Y yo volví. Y aterricé. Te estoy hablando de la importancia de andar acompañado. Jesús era Dios hecho hombre en la tierra y Él podía haber hecho la obra solo, pero buscó 12 y dijo, van a ser mis compañeros, van a ser mis amigos. Se rodeó de gente, quizás no eran tan expertos, pero los enseñó, los instruyó y después dijo, me voy, pero sigan ustedes con la labor y el trabajo. Entonces, el buey acepta colocarse el yugo para entonces obedecer una visión en el reino. Y es arar la tierra. Hay gente que está arando tierra porque el abono de Dios se aproxima. Hay gente que está arando la tierra porque la lluvia temprana y también la tardía se aproxima. Hay gente arando la tierra porque sabe que viene semilla por ahí que va a ser sembrada. Hay gente que se ha dispuesto, hay gente que se ha esforzado para preparar el terreno. Dios está buscando gente que sean güeyes, que preparen terreno. Dice el Señor que la mies es mucha y poco los obreros. Ese obrero es un güey que está arando la tierra. Porque por ahí se aproxima una siembra. El buen sembrador vendrá a sembrar. Pero alguien tiene que preparar la tierra. A su nombre sea la gloria. Dios desea tomarte a ti, tomarme a mí, los pastores, los apóstoles, los profetas. Somos gente que somos güeyes en el reino. Lo digo. Que estamos preparando terreno para que entonces venga la lluvia profética del Padre y inunde corazones e inunde de vida, pero tenemos que dejarnos colocar el yugo. Hay gente que aún con el yugo puesto están maldiciendo. Ay, Padre. Debes de cambiar de actitud.
debe de reconocer lo siguiente. Porque hay gente, ¿sabe por qué hay gente que no desea trabajar en el pastorado? ¿Por qué? Porque quienes estamos en el pastorado, la proyección que damos es una proyección maldita. Ay, Hermano, yo estoy aquí porque... usted sabe. Pero esto no es fácil. Y tú tienes 100 creyentes en una congregación y tú preguntas quiénes desean ser líderes y pastores. Ni uno. Porque lo que estamos ejerciendo el oficio de pastor, la proyección que damos es una proyección maldita. Wow. Oigan, y es muy diferente cuando tú proyectas de que, oye, aquí se sufre, aquí se coge lucha, es verdad, pero la bendición de Dios es mayor. Wow. Y voy a hablar no tanto de las cosas negativas. Tú tienes 100 creyentes en esa congregación. Tú vas a encontrar 2 o 3 que son traicioneros, 2 o 3 que son gente cacona, 2 o 3 que son gente que se oponen. Pero hay 97 que te están brindando apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué enfocarte en esos 3? Tú buscas la congregación de Christopher. Sí. Siempre hay gente que son tremendas. Pero el pastor, en lugar de enfocarse en los 97, que son gente fiel, armoniosa, colaboradora, que están ahí brindando apoyo, se enfoca en esos 3 que causan problemas. Ay, nunca puedes poner tu mirada en esos 3. Tienes que poner No, tu no. mirada. Enfoca los 3, Claro. pero óyeme, a la hora de tú hablar, de tú proyectar el reino, no lo debes de hacer desde esa perspectiva. Hazlo desde la otra perspectiva. Hermano, hay pérdida, hermano, hay traiciones, hermano, hay gente que se opone. Eso es verdad, eso no lo quitamos, pero hay gente que apoya, hay gente que ayuda, hay gente que agradece, hay gente que reconoce, hay gente que está contigo ahí. Vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de la grandeza que es llevar puesto este yugo y decirle a la gente, porque la gente ve el yugo y la gente dice, pero no es fácil. Tenemos que cambiar ese lenguaje a un lenguaje profético. El lenguaje del maestro nuestro dice que el yugo de él es fácil y que la carga, hay carga, pero la carga es ligera, entiéndase. No me pesa porque la llevo según su diseño. No es ligera, no pesa mucho porque la llevo a su lado. Él está conmigo. No estoy solo. Hay lágrimas, hay sufrimiento, hay consecuencias de acciones, ¿verdad? Todas esas cosas son verdad, pero también hay retribución de gloria. Cuando vayas a hablar, predicador, es verdad, hay iglesias que irá y no va a pasar nada, pero hay iglesias donde podrás ir, donde vas a ver al Padre bendiciendo tu vida. Amén. Está en lo profético, vas a ser perseguido, pero vas a encontrar gente que te va a dar también ánimo, te va a decir, Dios está contigo, la palabra se ha cumplido. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar, en lugar de hablar de lágrimas, llanto, sufrimiento y dolor, que son cosas naturales, son cosas que vendrán, pero ¿por qué no hablar de las cosas buenas? ¿Por qué la gente se calla las cosas buenas? Hay gente que habla acerca de las iglesias apostólicas, porque muchas iglesias apostólicas se han propuesto no hablar de cosas negativas, solamente de cosas de gloria, de cosas buenas. Yo digo algo, y es que las iglesias tradicionales normalmente siempre hablamos más de la cosa negativa. Y tenemos que hablar no el lenguaje humano sentimentalista que nos arropa. Tenemos que hablar el lenguaje del cielo. En el cielo no hay miseria. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo solamente hay gloria. Por lo tanto, como embajada, como representantes, como obreros del Padre, como hijos de Dios aquí en la tierra, adueñémonos del lenguaje de fe celestial y abramos nuestra boca, no para hablar de lo que la gente conoce, de lo que la gente siente, de lo que la gente palpa. Vamos a hablar de aquello que trasciende, las cosas del reino, las cosas de gloria, las cosas de poder, las cosas del Padre. El Padre dice, arrepentidos, cambien de pensamiento, cambien de mentalidad, desconéctense de lo terrenal, de lo diabólico, de lo carnal, de lo de aquí abajo y conéctense a las cosas del cielo. Dios mío, Padre. Esto está serio aquí. Christopher, tenemos que hacerlo. Otra cualidad, y es que a ese buey no se le podía poner otro animal al lado que no fuera de su misma especie, entiéndase. No se le podía poner al buey a trabajar con un asno, con un burro, con un caballo, con un camello. Debía ponérsele al lado otro buey. Ay, Padre.
Principio, no pueden dos juntos andar si no hay acuerdo. Y para haber acuerdo tiene que haber diálogo, tiene que haber conversación. A raíz de diálogo, conversación, entonces se llega a acuerdo. Entonces hay gente que por más que tú le busques vuelta, no va a haber acuerdo, no va a haber entendimiento. Bueno. Entonces hay que decir, usted para allá y yo para acá. No te deseo un mal, no te deseo un mal, pero si tú deseas la llanura, coge tu llanura, y yo deseo la montaña, voy a coger mi montaña. Gloria a Jesús. Algo tenemos que hacer. Son cualidades del buey, Cristo. Dios mío. Otra cosa es que, óyeme, ese buey, que es un animal trabajador y útil, a veces será codiciado por los vecinos de alrededor. ¿Me explico? Sí. Tú tienes un buey laborioso que trabaja tu tierra, pero yo soy tu vecino. Entonces yo empiezo a codiciar tu animal. Entonces, en la ley judía estaba prohibido a mí como vecino codiciar el buey ajeno. Ay, ¿cuántos vecinos? ¿Sabe cuánta gente? Hay gente que roba hermanos de iglesia. ¿Tú sabías eso? Eso no se dice casi por aquí. Hay gente que ve el talento tuyo, Christopher, y arman una cacería para conquistarte. Santo. Para su congregación, para su ministerio, porque entiende que tú eres alguien de Dios, alguien que porta un buen talento. Y hacen el esfuerzo hasta más no poder, con tal de lograr su objetivo. Uf. Eso es algo que es puramente diabólico. Si usted está trabajando con una iglesia, una congregación, y Dios te ha dado ese grupo de hermanos, no te enfoques en otros hermanos que están en otras congregaciones. Sí. Porque hay pastores que están hasta deseando que la iglesia que está al lado se desbarate, se meta algo raro para que los creyentes que asisten a esa iglesia pues vengan para la iglesia de él. Y eso es algo puramente diabólico. Hay gente que hace su hechicería diabólica y oran para que iglesias que están cerca se desbaraten o se muden. Oye, esto no debería de pasar. Christopher, una incógnita y disculpa que te interrumpa. Pastores que oran para que esa iglesia se destruya y los mismos vayan para su iglesia. Ahora bien, ¿a quién le están orando? Christopher, yo he escuchado ministros decir, yo soy el patriarca de esta zona. Todas las iglesias de aquí, de acá, deberían de estar conmigo aquí bajo mi cobertura. Es diabólico eso. Y estoy orando que para que en el tiempo todas vengan aquí. Sí, y están ahí, y están en una posición. Pero eso es pura hechicería cristiana que se ha metido. Sí. Eso es diabólico completamente. Entonces, es verdad, tú estás trabajando en una zona, en un sector, en un lugar. Hay otros pastores, hay otros ministros que hay que regular, ciertas cosas hay que regularlas. Pero eso no te debe llevar a ti a creer, a desearle que a aquel le vaya mal, a que aquel no avance, a que aquel no prospere, a que aquel los proyectos que tiene, todos se le boicoteen. Entonces, eso es puramente diabólico. Entonces, este buey, una vez empezaba a trabajar, podía él despertar la codicia en gente que lo estaba viendo trabajar. Wow. Y gente se enamora. Pero qué lindo ese buey. Yo quisiera robármelo. Christopher, con eso terminamos. Otro punto más. Era que ese buey, trabajador, si se caía en su labor de trabajo o caía en un hoyo o algo, había una obligación de levantarlo y restaurarlo. Wow. No se podía dejar postrado a un buey de trabajo. Era una obligación de los judíos. Si veían a un buey de trabajo que se caía, sea por vejez, sea porque fue herido por otro animal, por lo que fuera, tenía que detenerse, levantarlo y procurar curarlo. Y si tenía dueño, devolvérselo a su dueño. Santo. Estamos hablando de ese rol, de ese papel de restauración. ¿Cuánta gente, Christopher, que intentaron emprender, accionar, moverse en el reino y por cuestión de la misma circunstancia, situación, levantamiento, han sido heridos, se han caído? Pero nota esto. Gente que están al lado, en lugar de acercarse y levantarlo, se están mofando y riéndose y haciendo leña del árbol caído. ¿Dónde está el amor? Se fue.
Entonces, ese pastor necesita ayuda, ese evangelista necesita ayuda, ese adorador necesita ayuda, ese músico necesita ayuda, ese hijo de Dios necesita ayuda. Si tú estás viendo a tu hermano caer, yéndose por un precipicio, por un hoyo que ha caído, ve con amor, levántalo y restáuralo. En lugar de desearle que se muera, en lugar de la esperanza maldita, decir, yo sabía, Dios me había revelado. En lugar de decir, sí, porque yo sabía que había algo raro. En lugar de decir esos dichos, esas palabras, ve, acércate, llévale medicina, cúralo, levántalo, porque es un obrero. Santo. Es un hijo de Dios que está trabajando en la obra. Cuánta gente muriéndose sola, cuánta gente herida, cuánta gente moribunda y no aparece nadie para que le dé la mano. Pedro estaba en la barca, Christopher, pero Pedro se hundió. Y cuando Pedro se hundió, habían 12 amigos, 11 amiguitos metió en la barca. ¿Y qué hicieron los amiguitos que estaban en la barca? Nadie hizo nada. Nadie le lanzó la soga, nadie le lanzó el salvavidas a Pedro. Porque dijeron, ¿quién lo mandó a él a meterse en esa? Él siempre priva en qué sé yo qué, por estarse metiendo en lío. Mira cómo se está hundiendo. Está bueno que le pase. No es el pensamiento de los amiguitos que Pedro tenía, pero podemos decir, Christopher, que los que estaban allá en la barca, metidos en la barca cómodamente, que no se arriesgaron como Pedro se arriesgó bajo una palabra, bajo un mandamiento, bajo un llamado. Entonces Pedro, obedeciendo la palabra, obedeciendo el llamado, emprendió, pero se hundió. Aleluya. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Suéltala. Pedro volvió a la barca. ¿Cómo vino? Y Pedro dijo, aunque pensan lo que pensan y dijeron lo que dijeron, aquí nadie ha caminado sobre las aguas aparte de Jesús y yo. Adora a Cristo en esta hora. A su nombre sea la gloria. Oye, en lugar de criticar a aquel que está emprendiendo, aquel que está accionando, aquel que está predicando, aquel que está moviéndose por los hospitales, por los barrios, por los callejones, por los campos, aquel que está metido en consagración, ayuno, en santidad, no lo critique, no lo murmure, ayúdalo. Santo Dios mío, Padre. No podía, Christopher, esa persona ver ese animal en el suelo allí, agonizando, muriéndose, herido, y dejarlo solo. Suelta esa actitud maldita de reírte de tu hermano por tal o cual cosa que le haya pasado. Llora con él. Siente esa empatía de dolor y quebranto. Acércate con compasión y misericordia. Procura ayudar si puede hacerlo. Si no puede ayudarle económicamente, hazlo en oración, de rodillas ante el Padre. Déjate de estar murmurando, hablando, chismoteando, hablando las cosas negativas. Porque las cosas negativas siempre se difunden más, Christopher. Sí. Tenemos que aprender los principios del reino. Amén. Vamos a hablar cosas buenas, noticias buenas. Y en este día especial queremos orar por tu vida. Porque entiendo que tú estás allí, pero eres un buey del reino de Dios. Eres alguien a quien el Padre ha llamado y lo ha circuncidado y le ha puesto su yugo. Y Dios dice, estoy contigo, avanza. Porque hay una multitud de almas sedientas, hambrientas, que van a ser alimentadas a través de los cimientos que voy a hacer a través de ti. Dice Dios, gózate y alégrate cuando sea vituperado, cuando sea maltratado. Estoy contigo. Aleluya. Esta carga que te he puesto, tú la puedes llevar, la puedes soportar. Aleluya. No abandones el propósito. Acércate al Padre. Algo Él desea hacer. Dichoso el hombre, la mujer que lleva el yugo desde su juventud. Dichoso el hombre que dice, Dios mío, cumpliré tu mandamiento, tu palabra, la comisión, cumpliré el propósito en esta tierra. Mientras respire, mientras yo esté aquí, lo voy a hacer. Vamos a orar, Christopher. Sí. Porque el Padre está trayendo un sacudimiento. Él entra a los templos, Él entra a tu cuerpo, Él entra a tu vida. Y Él va a tomar el látigo y Él va a empezar a sacar. Dice Dios que se suelten, sean sueltos los que son güeyes, sean sueltos. Gente amarrada con problemas, gente amarrada con situaciones, gente amarrada para que no operen en el reino de Dios, en dimensiones espirituales. Se rompe toda ligadura de maldad, se quebranta
levanta en este día especial. Lo profético te alcanza, te inunda. Dios te saca de la barca. Dios te saca de ese barco. Dios te saca de esa prisión, de esa cisterna. Él te saca de esa bóveda. Él te saca de esa cárcel. Y Él te dice, te hago libre del yugo del maligno, para que entonces recibas mi yugo, recibas mi gracia, recibas mi poder, mi cobertura. Él lo hace en este día y en este tiempo. A ti, mujer de Dios, hombre de Dios, que está trabajando en el reino. Oh Jesús amado, suelta toda rebeldía, no contiendas más con tu amo. Oh Ramasayama, Él no únicamente es tu Salvador, Él también es tu Señor. Y como Señor, Él te escogió para que trabajes en su reino. Anda, obedece, anda, aplica la visión, anda. Amén, levántate y fortalécete en el nombre del Señor. Dios mío. Gracias, Tremendo, Christopher. Tremendo lo que el ministro Rey ha soltado. Sé que hubieron buey que fueron desatados. No le ponga voz a un buey que está trabajando. Así que déjalo trabajar, no le entanque. Si ya creció, está fortalecido y lo que quiere trabajar, dale libertad para que así pueda trabajar y pueda hacer edificación aquí en el reino. Por eso, un buey que se cae es un buey que tú tienes que levantar. No lo dejes en el suelo, porque el reino vino a restaurar y también vino a levantar. Tremendo la cualidad de los bueyes, del toro. ¿Quién tú eres? ¿Un toro o un buey? Esto aquí se puso serio. Dios mío, Rey, de verdad que sí fue de bendición. Gracias, este Christopher. momento fue especial. Aprendimos bastante de la cualidad del buey, del toro también. Sé que mucha gente allá en su casa se preguntaba, wow, no sabía que esos misterios estaban en la Biblia. Estaban ahí. Solamente tienes que indagar para que puedas escudriñar los misterios de la Biblia. Impresionante, Rey. Despídete de tu gente. Gracias, tu hermano Reyes Tejada, siervo del Señor, tu hermano en la fe. Así que síguenos, búscanos, tennos pendiente y síguenos dando seguimiento a estas transmisiones que hacemos los días miércoles acá en Excelencia Cristiana. Dios mío. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita y pon debajo de los comentarios la palabra que más te gustó de este video. Si eres toro o eres buey, ponlo debajo de los comentarios. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y esta es La hora de la unción.